Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a iniciar una nueva unidad, que es la teoría del consumidor. Es una unidad larga dentro de la teoría de microeconomía, porque necesitamos saber varios aspectos de esta realidad, que es la conducta de los consumidores. Siendo así, vamos a iniciar esta parte del curso con la conducta de los consumidores y especialmente como primera sesión de esta unidad, las preferencias y las curvas de indiferencia, que ya vamos a ir entrando en materia luego. ¿Ya? Lo primero que hay que comentarles es que la conducta de los consumidores va a estar basada en una serie de etapas que vamos a ir cumpliendo, que va a estar caracterizada, ¿cierto?, por ciertos análisis que nosotros vamos a hacer. En primer lugar están las preferencias de los consumidores, es decir, lo que vamos a ver hoy día. Posteriormente vamos a ver las restricciones presupuestarias o la realidad que enfrenta el consumidor, que es la limitación de una renta y también de los precios. Y en tercer lugar vamos a ver qué ocurre con la decisión de los consumidores cuando nosotros los sometemos a un experimento donde nosotros evaluamos qué pasa con su decisión de compra cuando está sujeto a esta restricción presupuestaria y a sus propios gustos o preferencias. ¿Ok? Entonces vamos a partir con lo que es lo primero, que son las preferencias de los consumidores. Vamos a decir que existe una canasta de mercado, que una canasta de mercado es como una canasta, ¿cierto?, que tú, en la que llevas frutas y verduras, pero en el fondo esta canasta de mercado se trata de la combinación de distintos bienes y servicios, de todas las gamas posibles que puedan existir. Obviamente que nosotros siempre vamos a trabajar asumiendo que hay algunos supuestos simplificadores. Y en el caso habitual de microeconomía, nosotros vamos a ir asumiendo que hay dos bienes, el bien X y el bien Y, donde el bien X puede ser cualquier tipo de bien y el bien Y otro bien, distinto al bien X. Entonces, una canasta de mercado es una lista de uno más bienes, donde los consumidores pueden preferir una a otra canasta o combinación de bienes. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que hacemos acá es una especie de experimento, testeo, donde enfrentamos al consumidor a estas decisiones de preferencias, qué tipos de bienes va a consumir, quizás favoreciendo a uno y perjudicando a otros bienes. Pero para que esta teoría sea válida, como ustedes bien lo saben desde la ciencia económica y de cualquier ciencia, no solamente la ciencia económica, nosotros tenemos que hacer un modelo de trabajo. Y este modelo de trabajo va a estar basado en algunos supuestos. En este caso, los supuestos básicos para nosotros van a ser estos tres que yo les voy a comentar. Uno es que las preferencias de los consumidores son completas. El principio de completitud. Esto quiere decir que los consumidores siempre tienen la opción de tomar una decisión. De decir que si las manzanas son mejor que las peras o las peras mejor que las manzanas. Y en el peor de los casos van a decir, bueno, las peras y las manzanas va a ser lo mismo para mí. Pero siempre va a tomar una decisión. ¿Ya? Esto es lo relevante en economía, que el consumidor toma decisiones. En segundo lugar, las preferencias son transitivas, es decir, hay una coherencia en la toma de decisiones. Si el consumidor prefiere A B y después B a C, no hay que ir a preguntarle después si prefiere a C, porque por el principio de transitividad se va a cumplir eso. Y en tercer lugar, los consumidores siempre prefieren tener más bienes que menos bienes. En ese sentido, hay un principio de insaciabilidad, o sea, de querer más que querer menos. Esto no tiene una connotación de avaricia, como se podría pensar, ni de ambición, sino que simplemente las personas prefieren tener más bienes que menos bienes. ¿Ya? Ahora, hay personas que podrían tener más bienes y regalarlos si quieren. ¿Ya? O sea, esto no es contrario a la beneficencia ni al altruismo. Todo lo contrario, o sea, mucha gente que le va bien regala sus cosas, pero primero hay que tenerlas. ¿Ya? Entonces, los tres supuestos básicos de la conducta del consumidor son completitud, transitividad e insaciabilidad, o, dicho de otra forma, que prefieren más a menos. Con esas tres propiedades, y ya vamos a ver por qué son importantes, nosotros vamos a desplegar una teoría. Ahora, en lo que estamos analizando actualmente, solamente les voy a decir que hay ciertas combinaciones, en este caso combinaciones
de unidades de bienes que el consumidor podría adquirir, en este caso, en el punto B, la combinación B, que es un punto de las posibles canastas de mercado, o sea, sería una canasta de mercado, donde hay 20 unidades de alimento y 20 unidades de vestido, y 30 unidades de vestido. O la combinación C, donde hay 10 unidades de alimento y 30 unidades y 50 unidades de vestido. O la combinación D, donde hay 40 unidades de alimento y 20 unidades de vestido. Y así sucesivamente. O sea, nosotros aquí tenemos combinaciones de bienes, cantidades de bienes, donde los dos bienes que estamos comparando siempre son dos, alimentos y vestidos. Esto lo pueden cambiar por lechugas y coliflor, o por tomates y lechuga, como ustedes lo quieran, ¿ya? O sea, esto se aplica a todos los bienes. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Nosotros aquí nos podemos dar cuenta de algunas situaciones. Hay algunas combinaciones donde los consumidores tienen más de los dos bienes. Por ejemplo, si comparamos la combinación E, tiene 30 unidades de alimento contra 20 de la combinación B, y 40 de unidades de vestido contra 30 de vestido. Entonces, si nosotros observamos aquí, hay combinaciones que son notoriamente mejores que otras. Pero a veces eso no está tan claro, porque a veces tiene menos cantidad de un bien y más del otro. Por ejemplo, si comparamos B con C, se fijan que tiene menos de alimento, pero más de vestido. Entonces, a priori nosotros no sabemos si eso es bueno o mejor o peor para este consumidor. Eso lo vamos a evaluar. ¿Cómo lo vamos a evaluar? A través de las curvas de indiferencia. ¿Ya? Es decir, las curvas de indiferencia van a ser la herramienta que nosotros utilizamos para reflejar estas combinaciones de bienes. O sea, una curva de indiferencia va a ser una expresión gráfica, pero también es matemática, que nos va a describir que hay un cierto nivel de satisfacción o de utilidad para una persona para distintas combinaciones de los bienes. Y la característica esencial de una curva de indiferencia, es que mantiene el mismo nivel de utilidad o satisfacción para el consumidor para distintas combinaciones de consumo de estos dos bienes. ¿Ya? Eso es lo importante. Es constante la satisfacción que recibe el consumidor a lo largo de una curva de indiferencia. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Estos apuntes están como material del curso, así que yo aquí lo voy a hacer una descripción muy rápida, que nosotros podemos traspasar estas combinaciones de bienes que vimos en la tabla a un gráfico. ¿Ya? Por ejemplo, la combinación B, que son 10 unidades de alimento con 50 de vestido, o la combinación E, que son 40 unidades de vestido con 30 unidades de alimento, ¿ya? Y así sucesivamente. Lo que vamos a ver que hay una zona lila donde a partir de un cierto punto, que sería el punto C, siempre hay más de los dos bienes, o a lo menos igual o más de los dos bienes. Y el área celeste, donde nosotros apreciamos que hay menos cantidad de uno o de los dos bienes. ¿Ya? Entonces, lo que no está en las áreas lila o celeste, en el fondo son combinaciones de canastas o de bienes dentro de cada canasta donde tenemos más de un bien y menos del otro. ¿Ya? Y nosotros, considerando eso, trazamos, fíjense, porque le hemos preguntado al consumidor qué tan satisfecho está, y vamos a llegar a la conclusión que hay algunas combinaciones de bienes, como la B, C y D, que representan el mismo nivel de satisfacción para este consumidor. Y a ese nivel de satisfacción o utilidad lo llamamos U1, porque hay que ponerle un nombre a las cosas. Y las que no están sobre la curva de indiferencia son niveles de satisfacción distintos. Les adelanto que lo que está sobre la curva de indiferencia es un nivel de satisfacción mayor, y lo que está debajo de la curva de indiferencia es un nivel de satisfacción inferior. Entonces, aquí tenemos más apoyo gráfico, donde vemos, por ejemplo, que el punto E es un punto sobre la curva de indiferencia 1, porque claramente respecto del punto C tiene más cantidad de vestido y más cantidad de alimento. Nosotros nos tenemos que matricular con una descripción gráfica y casarnos en el fondo con algún bien en el eje X, en este caso alimento, y un bien en el eje Y, que en este caso es vestido. Ya siempre tenemos que hacer esa definición. En general, en el eje horizontal, nosotros vamos a tener el bien X, porque después ya no vamos a estar diciendo qué son, si son alimentos, vestuario,
transporte o educación, simplemente ponemos el bien X y en el otro lado va a estar el bien Y. ¿Ya? Esa es la nomenclatura habitual. Entonces, se refiere el punto E a cualquier punto sobre la curva de indiferencia y se prefiere la curva de indiferencia a cualquier punto sobre G y sobre F porque están debajo de la curva de indiferencia. ¿Vale? Y por otro lado, hay algunas propiedades que se cumplen de las curvas de indiferencia. Primero, que la curva de indiferencia tiene pendiente negativa. ¿Ya? Eso es muy importante porque en el fondo esa propiedad a nosotros nos va a dar la pauta que esta pendiente negativa va a hacer que las decisiones de los consumidores sean coherentes, por un lado, pero también que siempre va a estar en la relación costo versus beneficio. ¿Ya? Eso va a ser importante, la relación costo versus beneficio. ¿Eso qué quiere decir? Si tú estás sobre una curva de indiferencia, si quieres aumentar la cantidad de un bien, necesariamente tienes que disminuir la cantidad del otro bien, porque no puedes aumentar la de los dos. Si aumentas la de uno, tienes que estar disminuyendo la cantidad del otro, porque si no, tu nivel de utilidad total estaría aumentando. Y justamente de lo que se trata una curva de indiferencia es que mantiene el mismo nivel de utilidad a lo largo de ella. ¿Ok? Por otro lado, cualquier canasta de mercado que se encuentre por encima y a la derecha de la curva de indiferencia se prefiere a cualquiera que se encuentre sobre esa curva de indiferencia. Por lo que decíamos antes, porque en el fondo es un punto preferido a los puntos que están sobre la curva de indiferencia. ¿Ok? Ahora, a nosotros no nos sirve tener solamente una curva de indiferencia, porque eso quiere decir que vamos a tener que tomar decisiones sobre una poquita canasta de bienes. Pero nosotros vamos a tener que tomar decisiones sobre múltiples canastas de bienes, porque vamos a hacer varios experimentos con esto. ¿Ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente, que las curvas de indiferencia para nosotros son infinitas. ¿Ya? Pero no se asusten, porque el hecho de que sean infinitas no quiere decir que usemos todas las curvas. Vamos a usar las que necesitemos solamente. Pero no hay límite en cuanto a la cantidad de curvas de indiferencia. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar un punto donde en el mapa de bienes va a existir una combinación donde el consumidor va a decidir qué nivel de utilidad tiene, lo cual nos va a facilitar la respuesta a las preguntas que nosotros vamos a realizar. Y por lo tanto, un mapa de curvas de indiferencia es un conjunto de curvas de indiferencia que describen las preferencias de una persona por todas las combinaciones de dos bienes. Cada una de las curvas del mapa muestra una canasta de mercado entre las que es indiferente cada persona. Lo que hemos dicho, o sea, una curva de indiferencia. Recordar que esa curva de indiferencia, en fondo, mantiene el mismo nivel de utilidad. Por otro lado, las curvas de indiferencia no pueden intersectarse o cortarse, ¿ya? Porque se va a violar un principio de los supuestos que hemos dicho, que lo podemos demostrar, lo vamos a demostrar en clase, pero en el fondo, si se corta la curva de indiferencia, vamos a tener una incoherencia en la toma de decisiones. Por lo tanto, no se van a poder cortar las curvas de indiferencia. ¿Ok? Aquí entonces tenemos dos curvas de indiferencia, tres curvas de indiferencia, y en el fondo ya tenemos un mapa. Y fíjense que tenemos tres puntos, el D, el B y el C, donde no, a pesar que las combinaciones nos dan todas las posibilidades, porque en el caso de B con D, tenemos más alimento y menos vestido, pero eso no quiere decir que esté sobre la misma curva de indiferencia. Pues en este caso, el punto B está sobre el punto D, porque está sobre una curva de indiferencia mayor. Y el punto C también está sobre una curva de indiferencia aún mayor respecto al punto B y respecto al punto D. ¿Ya? O sea, podemos tener muchas combinaciones posibles y dentro de cada curva de indiferencia, puntos que nosotros vamos a querer observar para ver cómo lo define el mismo consumidor. Y lo que dijimos es que las curvas de indiferencia no se pueden cortar, o sea, esto no se puede producir. ¿Ya? Después, vamos a tener la siguiente situación, que yo diría es lo más importante en la teoría del consumidor en lo que respecta a las curvas de indiferencia. Esto es lo central de esta parte. Fíjense que tenemos aquí una curva de indiferencia entre alimentos y vestido. Si nosotros nos movemos del punto C al punto B, nosotros vemos que estamos sacrificando una cantidad de vestidos, que son 6 unidades para conseguir una unidad de alimentos. Es decir, partimos de un punto C donde hay una abundancia de vestidos, 16, y una escasez de alimentos, 1. Entonces, el consumidor, como prefiere tener aquel bien que es más escaso, está dispuesto a entregar 6 unidades del bien vestido, que es abundante, para obtener una unidad
del bien alimento, que es escaso. Entonces la relación acá que se da entre estos dos bienes es de 6 a 1. Te entrego 6 a cambio de obtener 1. Esa relación a lo largo de una curva de indiferencia va disminuyendo, es decir, a medida que aumenta la cantidad de alimentos que obtiene el consumidor, está dispuesto a entregar una menor cantidad del otro porque el otro se va haciendo más escaso. A medida que aumenta la cantidad de alimentos, este consumidor ya no está dispuesto a entregar tantos vestidos. Por eso que la relación después, fíjense ustedes que va cambiando de ser 6 a 1, va a ser 4 a 1, 2 a 1 y finalmente va a ser de 1 a 1. Es decir, en algún momento se equiparan las escaseces, por decirlo, de estos dos bienes. En el fondo, el consumidor está dispuesto a entregar más del bien que es muy abundante, pero a medida que se va haciendo escaso, va entregando cada vez menos de él para obtener la misma unidad adicional de alimento. Por eso que las curvas de indiferencia son convexas miradas desde el origen. O sea, si ustedes ponen el ojito, lo ponen acá, miran de abajo hacia arriba, ven que hay una convexidad en las curvas de indiferencia. Esta como guatita que tiene la curva de indiferencia refleja este mismo fenómeno que yo les acabo de decir, que el intercambio de un bien por otro va disminuyendo de valor. ¿Ya? Y la única curva o la única figura que muestra eso es una curva de indiferencia que es convexa mirada desde el origen. ¿Ya? Si ustedes la miraran desde arriba sería cóncava, ¿cierto? Entonces, esa tasa tiene un nombre, se llama tasa marginal de sustitución en el consumo o relación marginal de sustitución en el consumo. Me da lo mismo que ustedes la llamen relación o tasa marginal de sustitución, ¿ya? Que cuantifica la cantidad de un bien a la que un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener más del otro. O sea, 6 a 1, 4 a 1, 2 a 1 o 1 a 1. Y, como ya muchos ya lo sospecharán, esa tasa se va midiendo por el cambio que tienen las pendientes de las curvas de indiferencia. O sea, esto lo hicimos para aumentando de a 1 la cantidad de alimentos, ¿cierto? Pero en el fondo podemos hacer cambios aún más pequeños. Y los cambios más pequeños al final se van a convertir que esta tasa de conversión va a ser la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Ok? Y es lo que ponemos acá. ¿Se fija? Esta relación marginal de sustitución va cambiando. Pero si tú tuvieses puntos mucho más pequeños, la pendiente que está asociada acá tendría el valor correspondiente a esa tasa de sustitución en un punto específico, que sería la pendiente a cada uno de los puntos donde está cambiando la relación marginal de sustitución, y en el fondo es la cantidad de vestido que hay que sacrificar para obtener alguna cantidad de alimento adicional. Siempre es un menos por un más y por lo tanto esta pendiente además es negativa. ¿Ok? Entonces a los supuestos o propiedades que nosotros habíamos visto anteriormente de las curvas de indiferencia, vamos a añadir que la relación marginal de sustitución es decreciente. O sea, la pendiente de la curva de indiferencia es decreciente. ¿Ok? ¿Y esto por qué es tan importante? Porque esto nos va a permitir sacar ciertas conclusiones muy relevantes respecto de la toma de decisiones de los consumidores cuando lo vamos a someter a un experimento a futuro, que vamos a ver un par de sesiones más, respecto a qué pasa con los precios de los bienes o con los ingresos de los consumidores. ¿Vale? También vamos a mencionar, solo para que quede en el registro, porque lo vamos a ver en detalle en clase, que existen los sustitutos perfectos y los complementos perfectos. Eso quiere decir que para ciertos bienes se va a dar algunas relaciones. Jugo de naranja con jugo de manzana. O sea, suponiendo que esto no es válido para todo el mundo, suponiendo que el jugo de naranja y el jugo de manzana para una persona es lo mismo, van a tener curvas de indiferencia que son líneas rectas. ¿Por qué? Porque no les va a caer mal tener 6 jugos de manzana o 6 jugos de naranja. Es indiferente. Entonces, el valor de tener una mayor cantidad no es distinta al valor para la persona de tener una menor cantidad. Entonces, las pendientes aquí son constantes de las curvas de indiferencia. Esto es un caso que no se da muy comúnmente, pero es bueno, como en economía, como ya les he explicado, ponerse casos extremos, porque esos casos extremos nos dan la pauta de lo que va a pasar en los casos intermedios. Y por eso que también existen los complementarios perfectos, o sea, bienes que se usan solo en forma conjunta. Por ejemplo, zapato derecho o zapato izquierdo.
¿Ya? Tú usas un zapato izquierdo o un zapato derecho. Si tú usas un zapato derecho y dos zapatos izquierdos, no te aporta utilidad. ¿Te fijas? Estás sobre la misma curva de indiferencia. O sea, si tienes un zapato derecho y 4 zapatos izquierdos, eso no es más valioso para ti. De hecho, es una molestia, prácticamente. Entonces, no por tener más de un bien te mejora la utilidad. A menos que uses 2 zapatos derechos y 2 zapatos izquierdos, y por lo tanto tienes 2 pares de zapatos, y eso sí te agrega utilidad. Y por eso es que aquí aumentas de curva de indiferencia. Está en una curva de indiferencia más alta. ¿Ya? Me voy a saltar un poco esto de los diseños de los automóviles porque les quiero explicar respecto de cuándo consideramos, ¿cierto?, que un bien o un atributo de un bien es mejor que otro. Y ahí voy a volver al ejemplo de automóviles. Por ejemplo, aquí tenemos que las prestaciones que dan los automóviles, por ejemplo, asientos de cuero, un panel bonito, automático, ciertas prestaciones que traen como lujos, hablemos así, ciertas regalías, ciertas condiciones que tienen los autos, se contrastan con el diseño. O sea, el diseño puede ser más bonito o menos bonito si tiene más o menos prestaciones. ¿Qué es lo que hacen los fabricantes de automóviles? Tienen que buscar una mezcla entre un buen diseño y prestaciones. Seguramente un auto muy caro va a tener muy buen diseño y muy buenas prestaciones, pero a veces el consumidor prefiere tener mejores prestaciones y un diseño no tan espectacular, u otro prefiere tener un buen diseño, hablemos mejor de un automóvil deportivo, ¿ya?, o de bonita fachada, y que no tenga tantas prestaciones. Y otro consumidor preferirá más prestaciones y un auto más estándar. Entonces, si esto fuese así, fíjense ustedes que si yo me voy moviendo hacia la derecha, voy aumentando rápidamente mi nivel de utilidad, porque voy aumentando en mi nivel de curvas de indiferencia, porque las curvas de indiferencia van aumentando hacia la derecha, o hacia arriba también, si lo quieren ver así, a medida que aumentan las prestaciones. O sea, para este tipo de consumidor las prestaciones es muy importante. En cambio, si ustedes se mueven verticalmente, se mueven a lo mejor sin aumentar mucho, podrían aumentar un poquito, pero no mucho, su nivel de utilidad. Eso quiere decir que para este perfil, porque este mapa de curvas de indiferencia es un mapa de la mente del consumidor. Esto es lo que piensa un consumidor. Le vamos a preguntar a otro y va a pensar de otra forma. Va a variar eso. Pero en este mapa, reflejado en unas curvas de indiferencia de los consumidores, se ve que él prefiere las prestaciones al diseño. O si fuera mermelada y jalea, a lo mejor él prefiere mermelada a jalea, es lo mismo. ¿Ya? Aquí lo estamos haciendo con automóvil. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que a través de la forma que tienen las curvas de indiferencia, nosotros vamos a detectar posteriormente por qué un consumidor prefiere comprar un bien y no otro. O ciertas características, bienes que tienen ciertas características que otros bienes no tienen. ¿Ya? Entonces, esta es una herramienta muy poderosa, muy importante. ¿Ok? Hecha esa aclaración, podría ser también al revés. O sea, podría ser que las curvas de indiferencia sean muy ladeadas, con muy poquita pendiente, ¿se fijan? Y eso quiere decir que para este grupo de consumidores el diseño es más importante porque aumenta su utilidad a medida que aumenta el diseño. Pero cuando aumentan las prestaciones, su utilidad no aumenta mucho. ¿Ya? Esto lo tienen que ver desde el punto de vista de cómo se van desplazando las curvas de indiferencia cuando me muevo hacia arriba o cuando me muevo hacia la derecha. ¿Ok? Y lo que finalmente les quiero comentar respecto a esta parte introductoria es que el concepto de utilidad puede tener dos acepciones. La utilidad puede ser una puntuación numérica que va a representar la satisfacción que tiene un consumidor respecto a la canasta de bienes. ¿Ya? Y nosotros le podemos poner números, o sea, puede ser una función que tiene un cierto formato. Alimento, una unidad de alimento más 2 unidades de vestido te genera un nivel de utilidad determinado. ¿Ya? O sea, si reemplazamos los números, si hay 8 unidades de A y 3 unidades de B, que es vestuario y alimento, eso nos va a dar 14. Y hacemos distintas combinaciones y efectivamente lo que podemos obtener nosotros numéricamente son distintos niveles de utilidad. Estas serían funciones de utilidad cardinal, porque en el fondo vamos a tener resultados numéricos. ¿Ok? Y eso quiere decir que nosotros podríamos graficar eso en una forma como esta. La utilidad 1, 25, genera 25 útiles,
la curva de indiferencia 2, 50 útiles, y la curva de indiferencia 3, 100 útiles, por ejemplo, ¿ya? Basado un poco en el ejemplo numérico anterior. ¿Okay? Pero también nosotros no solamente tenemos una función de utilidad cardinal, sino que podemos tener una función de utilidad ordinal. Esto es mucho más potente, porque en el fondo, más que el número, nos interesa el orden. Por eso se llama ordinal. Coloca las canastas de mercado en orden descendente, pero indica cuánto se prefiere una a otra. O sea, no da una evaluación numérica, porque es muy difícil obtener una evaluación numérica muchas veces. Entonces, desde ese punto de vista, las preferencias de los consumidores también se pueden tener con curvas de indiferencia sin tener un número específico, sino diciendo la curva de indiferencia que está más a la derecha de la anterior tiene mayor nivel de utilidad, y así sucesivamente con las curvas de indiferencia que continúan. ¿Okay? Por lo tanto, no es necesario tener los números exactos, pero sí es necesario tener el orden en que se despliegan esas curvas de indiferencia. Y eso es un poco lo que hoy día quería yo mostrarles, ¿ya? Que es la introducción a la teoría del consumidor. Insisto que estos son videos de apoyo, quizá un poquito cortos para la materia que estamos viendo, pero que ustedes los pueden ir revisando porque lo vamos a complementar con las clases, los apuntes y la bibliografía del curso. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.